Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 21. Operation Amereat PT1. El punto de vista en primera persona de Aaron. Un mes después. Ha pasado un mes desde que me mudé de la Academia Mutante a mi nuevo hogar. Hice algunas reformas para que al menos fuera habitable. Nada del otro mundo, solo lo suficiente para llamarlo hogar. Después de seguir adelante, encontré un trabajo normal en una empresa de reparto. El sueldo no era mucho, pero era suficiente para que una sola persona pudiera sobrevivir. Bueno, no es que necesite dinero, ya que mis inversiones me dan más de lo que podría gastar en toda mi vida. Recibí unos 40 millones en mi cuenta bancaria gracias a la subida de las acciones de Stark Industries y la caída de las de Oscorp. Sin mencionar esos pequeños terrenos que compré con el dinero que me quedaba de las ganancias del casino, que luego vendí a inmobiliarias por una cantidad irrisoria. En definitiva, soy más que rico, estoy jodidamente forrado. En fin, decidí mantener mi poder mutante en secreto. Los detectores de mutantes no funcionan conmigo, así que estoy a salvo por ahora. Si se preguntan por qué sigo viviendo en esa casita o por qué demonios trabajo en una pequeña empresa de reparto, la razón es simple. A nadie le importa un simple repartidor y conduzco mucho por la ciudad entregando pedidos. Así que veo y oigo muchas cosas. Esto también me ayuda a estar al tanto de lo que ocurre en la ciudad, lo cual me viene muy bien cuando necesito castigar a alguien que se ha escapado de la ley. Utilizo todas las noticias que recopiló en horas de trabajo para ayudar a la gente común, a la que los héroes siempre ignoran. A los policías corruptos, matones, atracadores, ladrones, etc., los castigo a todos en secreto. Es como Dexter Morgan, la serie de televisión. Mata a criminales que han escapado de la justicia y a su alter ego, el carnicero de Bay Arbor. Eso es básicamente lo que yo también hago, menos la parte de matar, bueno, siempre que pueda evitarlo. Solo golpeo a los criminales y los envío a prisión o, a veces, directamente al hospital. Y también les pongo un detonante mental. En cuanto vuelvan a pensar en algo ilegal o delictivo, tendrán pesadillas y alucinaciones demenciales durante unos días e incluso después, si vuelven a intentar cometer un delito, se activará el detonante final, matándolos en el acto. Ahora nadie podrá decir que no les di una oportunidad. 3 oportunidades deberían ser suficientes, ¿no? Pero lo más difícil de esta vida es esconderse de los héroes. Hay cámaras por todas partes. Así que me tomo mi tiempo y planeo todo antes de mudarme. La semana pasada, a ese tal Punisher casi lo atrapa la policía. Yo estaba por la zona y puede que lo haya ayudado a escapar. Con suerte, se esconderá unas semanas. Así, se calmará la tensión. No soy un justiciero ni un héroe, solo soy un repartidor que reparte paquetes por la mañana y hace justicia por la noche. Supongo que a esto le llaman mantener la ciudad segura. Ahora mismo, voy en coche con comida rápida y bebidas para cenar. Esa camioneta negra que tengo delante pertenece a una mafia. Amereat, o eso he oído. Los he estado siguiendo la semana pasada y he encontrado información inquietante. Estaban involucrados en todo tipo de operaciones turbias. Extorsión, tráfico de drogas, tráfico de armas. Pero lo que realmente me molestó fue el negocio de la trata de personas en el que parecían estar metidos. Había descifrado la estructura de su tripulación. Amereat dirigía con mano de hierro, pero las operaciones diarias estaban a cargo de sus lugartenientes. Ben era uno de ellos, pero había otros. Tipos como Flanquiederos y Vito Cara Cortada. Eran despiadados, pero ninguno tan peligroso como el propio Amereat. El tipo era un fenómeno de la naturaleza, con un cráneo reforzado quirúrgicamente que lo hacía casi invencible. Le arrancaré el cráneo si alguna vez lo pillo. Ya es hora de que alguien los elimine para siempre. Mantuve la distancia, con cuidado de no llamar la atención. Mi coche, un sedán viejo y destartalado, se integraba fácilmente en el tráfico nocturno. Nada sofisticado, nada que gritara sígueme. La banda de Amereat era paranoica, siempre al acecho de posibles seguidores, así que tuve que ser extremadamente cauteloso. Amereat no se limitaba a dirigir las típicas operaciones mafiosas. Había encontrado un nuevo socio, alguien o algo mucho más peligroso.
El nombre Simkarian aparecía constantemente en las conversaciones que escuchaba. Una organización con sede en un pequeño país devastado por la guerra, conocida por sus mercenarios de élite. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que no se trataba solo de la típica construcción de un imperio criminal. Ameread estaba planeando algo grande, algo que podría cambiar el equilibrio de poder en la ciudad. Hoy temprano, escuché por casualidad una conversación entre dos de sus matones. Hablaban de un cargamento de armas de alta tecnología que llegaría del extranjero en unos días. El tipo de armas que le daría a un gángster de poca monta como Ameread la potencia de fuego necesaria para enfrentarse a cualquiera, incluso a las grandes mafias o a superhéroes. Se suponía que el trato se cerraría en los muelles, donde la banda de Ameread controlaba algunos almacenes. Ahí es donde haría mi jugada. Pero necesitaba ser astuto. Acabar con una banda de la mafia armada hasta los dientes no era algo que pudiera apresurar. Mi teléfono vibró en el bolsillo, sacándome de mis pensamientos. Lo cogí con una mano y miré la pantalla. Era un mensaje de uno de mis informantes. Un viejo camarero de un antro que frecuentaba cuando recababa información. Manipulé su mente y lo convertí en mi informante. Tenía una pista sobre la mano derecha de Ameread, un matón llamado Benny el Toro Caruso. El mensaje decía: Benny está en el Club Mirage. Ameread no está, pero está hablando con gente importante. Pensé que te interesaría saberlo. Club Mirage. Un club nocturno de mala muerte donde frecuentaban delincuentes y aspirantes a gángster. No estaba lejos de donde yo estaba, así que decidí desviarme. De todos modos, la camioneta G ya había entrado en un recinto cerrado más adelante. Los hombres de Ameread siempre estaban escondidos en una de sus casas seguras por aquí, así que los alcanzaría más tarde. Giré a la izquierda en dirección al distrito de los clubes nocturnos. Cuando finalmente llegué al Club Mirage, aparqué a unas manzanas de distancia y caminé el resto del trayecto. Las luces de neón parpadeaban amenazadoramente, proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento agrietado. Un par de porteros estaban en la entrada, comprobando las identificaciones, pero no tenía intención de entrar por la puerta principal. En cambio, me dirigí por un callejón lateral, donde sabía que había una entrada trasera. Pasé a través de la pared. El bajo atronador de la música resonaba a través de las paredes mientras me movía por los pasillos poco iluminados. Lo encontré en una de las salas VIP, sentado en un sofá mullido, rodeado de un par de matones y algunas mujeres que parecían no querer estar allí. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el hombre sentado frente a él. Vestía un traje elegante, con un aire de autoridad que gritaba peligro. Al principio no pude identificarlo, pero luego lo recordé. Era Alexander Kravinov, el hermano menor de Sergei Kravinov, más conocido como Kraven el Cazador. ¿Qué demonios hacía allí? Fui al bar. ¿Qué va a ser? Preguntó el camarero. Era un tipo corpulento, con tatuajes en los brazos y la cara llena de cicatrices. Parecía alguien capaz de defenderse en una pelea. Whisky solo, respondí. El camarero me sirvió una bebida. Bebí un sorbo de mi bebida. ¿Estás seguro de esto, Benny? Preguntó Alexander con un marcado acento, pero un tono controlado. Sí, estoy seguro, respondió Benny, dándole un trago a su bebida. El envío llega en 3 días. Material de alta calidad, directamente de Simcaria. En cuanto lo tengamos en nuestras manos, nadie en esta ciudad podrá tocarnos. Ni Fisk, ni la policía, ni siquiera esos malditos superhéroes. Alexander se recostó, con expresión indescifrable. A Simcaria no le gusta el fracaso. Si tu jefe mete la pata, habrá más que solo sus cabezas en juego. Benny rió entre dientes, pero con un deje de nerviosismo. No te preocupes. Ameread lo tiene todo bajo control. Nos encargaremos del transporte, y tus hombres recibirán su parte. Todos ganan. Alexander no respondió de inmediato. En cambio, se puso de pie y se ajustó el traje. Espero por tu bien que tengas razón, Benny. Porque si esta operación fracasa, no seré yo quien cargue con las consecuencias. Serás tú. Dicho esto, se dio la vuelta y salió, dejando a Benny un poco más pálido que cuando comenzó la conversación. Chapter 22. Operation Ameread PT2. Mientras Alexander Kravinov salía de la sala VIP, dejando a Benny el Toro Caruso visiblemente conmocionado, sentí como la tensión en la sala se disipaba. La bravuconería de Benny se había desmoronado, y ahora se encontraba solo con sus pensamientos, o eso creía. Lo que no sabía era que yo ya había plantado la semilla, un detonante mental que me permitiría leer sus pensamientos con facilidad. Mientras Benny se recomponía, eché un vistazo a su mente, escudriñando las turbias capas de ansiedad, codicia y miedo. Bueno, considerando su mentalidad débil, fue fácil encontrar la información que buscaba. La ubicación de sus bases, las horas de sus tratos, los nombres de los jugadores clave. Todo estaba al descubierto ante mí. La operación completa de Ameread estaba ahora planificada en mi mente, y aún más importante, los detalles exactos del envío de armas de alta calidad que llegaría en 3 días.
Pero ¿qué pasaría si Benny muriera aquí mismo, después de una copa con Karavinov? ¿Qué efecto tendría eso en Ameread? Con su temperamento y todos estos testigos que lo vieron bebiendo con Kravinov, pensarían que Kravinov envenenó a Benny o lo mató por medios desconocidos. Bueno, de todas formas, da igual. Ameread centraría su atención en Kravinov y desataría una guerra entre las dos bandas. Bueno, los sacrificios son necesarios para hacer el bien. Le habría dado a Benny una oportunidad de vivir, pero las travesuras que ha cometido me bastaron para juzgarlo. Así que le hago un favor al mundo deshaciéndome a esa escoria. Dirigí mi atención hacia Bendy, poco a poco, fui inhalando el oxígeno alrededor de su rostro. A medida que la respiración de Benny se hacía más lenta, al principio no notó nada. Su mente, aletargada por el alcohol, no podía procesar la sutil opresión en el pecho. Tomó otro sorbo de su bebida, ajeno a que sus pulmones ahora jadeaban por el oxígeno que le faltaba. Las mujeres a su alrededor estaban demasiado distraídas, y los matones estaban enfrascados en sus propias conversaciones. Nadie notó cómo la cara de Benny se enrojecía poco a poco, y luego se ponía morada. Mantuve la distancia, de pie junto a la barra, bebiendo mi whisky. Desde allí, podía verlo todo, pero nadie podía verme. La mente de Benny empezó a entrar en pánico, sus pensamientos se convirtieron en desesperados instintos de supervivencia. ¿Qué está pasando? Gritó su voz interior. Pero antes de que pudiera reaccionar, amplifiqué la asfixia, cortándole el último resquicio de oxígeno. Se desplomó hacia adelante, el vaso se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. La habitación quedó en silencio mientras su cuerpo se estremecía violentamente. Uno de sus hombres se inclinó hacia adelante, confundido. ¿Jefe? ¿Está bien? Sus palabras fueron vacilantes, pero al no responder Benny, el pánico se apoderó de él. Benny. Gritó el matón, agarrándolo del hombro y zarandeándolo. Las mujeres gritaron y retrocedieron de un salto al comprender la situación. Caminé hacia la salida después de borrarles el recuerdo de haberme visto aquí, atravesando la pared una vez más, asegurándome de que nadie me viera. Ahora es hora de acabar con esos cabrones de antes. Ah, si te preguntas por las cámaras de seguridad, bueno, ¿crees que tendrían cámaras en un lugar donde se está llevando a cabo un trato así? Retrocedí a través de los muros del callejón, adentrándome en la noche. El caos de la muerte de Benny aún resonaba en el Club Mirage. Afuera, la calle estaba tan silenciosa como antes. Regresé a mi coche y me colé dentro. La camioneta G había entrado antes en ese recinto cerrado, uno de los refugios de Ameread. Estaba a solo unas cuadras, y nadie sabría qué pasaría allí en unas horas. Me detuve a poca distancia y aparqué el viejo sedán en un lugar sombreado entre un par de coches aparcados a un lado. Era un barrio peligroso, de esos donde la gente no pregunta demasiado, sobre todo si un coche destartalado llevaba mucho tiempo aparcado. El refugio de Ameread era una fortaleza, o eso creían. Muros gruesos, ventanas enrejadas y hombres armados patrullando el perímetro. Podía verlos a través de la valla. 3 matones apostados afuera, fumando y charlando como si no les importara nada. La puerta estaba reforzada con tecnología de punta, pero no importaría. No necesitaba pasar por la puerta principal. Me acerqué lentamente, mezclándome con la noche. Mis poderes psíquicos se activaron, escaneando las mentes de los guardias. Estaban relajados, pensando en su próxima escapada, completamente inconscientes del peligro. Introduje sutiles sugestiones en sus mentes, y uno a uno, comenzaron a sentir una abrumadora sensación de agotamiento. Sus párpados se volvieron pesados, y en cuestión de minutos, se desplomaron en el suelo, inconscientes. Atravesé el muro exterior y entré en el complejo. Estaba oscuro, pero no necesitaba luz para orientarme. Mi mente trazó un mapa del edificio basándome en lo que había sacado de los pensamientos de Benji. Había más guardias dentro, probablemente una docena dispersos por toda la casa. No había nadie importante allí esa noche, solo los soldados rasos de Ameread, dirigiendo las operaciones diarias. Pero eso no significaba que no fueran peligrosos. Me moví en silencio, deslizándome a través de paredes y puertas hasta que llegué al primer grupo de guardias del interior. Estaban sentados alrededor de una mesa, jugando a las cartas. Uno de ellos tenía una pistola sobre la mesa, frente a él. Concentré mis poderes en el grupo, creando una ilusión que hacía que la habitación pareciera más oscura y fría. Obviamente, todo lo que veían estaba en sus mentes. Su conversación se quebró al sentir el frío que los invadía. Entonces, uno a uno, empezaron a ver cosas. Sombras moviéndose en los rincones, susurros en sus oídos. Entonces apareció el grotesco demonio. Cundió el pánico. Uno de ellos agarró el arma, pero antes de que pudiera hacer algo, bloqueé sus mentes con un solo pensamiento. ¿Duerme y disfruta de las pesadillas? Se desplomaron como marionetas con los hilos cortados, cayendo al suelo en un montón. Pasé junto a ellas y me adentré en la casa segura. Me dirigí al garaje del otro extremo. La camioneta G estaba estacionada allí, y ahí encontré lo que buscaba. Un alijo de armas, cuidadosamente empaquetadas en cajas.
Abrí una de las cajas e inspeccioné su contenido. Armas de fuego de alta tecnología, algunas de uso militar, de esas que no deberían haber estado en manos de delincuentes callejeros. Bueno, este era uno de sus trabajos diarios: vender armas. Mi vista se posó en las cajas apiladas cerca de la pared. Estas eran diferentes. Abrí una y guau. Dinero. ¿Cuánto dinero? ¿Pero por qué las pondrían en un garaje? Seguro que planean mudarse a medianoche o algo así. Escuché pasos. Bueno, no perdamos más tiempo y pongámoslos a dormir. Expandí mi poder psíquico por la mansión y adormecí al resto de los hombres. Oh, parece que hay 2 chicas entre ellos. En fin, ahora es hora de destruirlos. Un momento. ¿Para qué destruir? He oído que ha llegado un nuevo comisionado a Nueva York. Yuri Watanabe. Mejor le doy esto como regalo. Al fin y al cabo, es la única policía honesta aquí en Nueva York. Quizás me guarde algo. Las trampas explosivas fuera de mi casa parecen divertidas, por si aparece alguien sin invitación. Tomé todas las armas de la mansión y las subí a la camioneta G. Mi telequinesis lo hizo casi demasiado fácil. Las armas y las cajas flotaban en el aire como si no pesaran nada. Una vez aseguradas las armas, me concentré en el dinero. Una pequeña fortuna, apilada cuidadosamente en cajas junto a la pared. Llevé las cajas a mi viejo sedán, con cuidado de no hacer ruido. El maletero apenas se cerraba, repleto de todo ese dinero. Un buen extra para mí, pero no lo hacía por el dinero. En realidad, no. Con todo cargado, volví adentro. Los guardias seguían inconscientes, con la mente enredada en las pesadillas que les había sembrado antes. Por si acaso, activé mi característico disparador mental de triple capa en cada uno de ellos. 2 oportunidades para cambiar sus vidas, y a la tercera, la muerte. Llené el coche con todos los matones que pude y salí, atravesando el muro. Era hora de poner en marcha el plan. Con un pensamiento, desperté a uno de ellos y le di la orden mental de ir a la policía de Nueva York. Con un gruñido, el hombre se subió al asiento del conductor y arrancó el motor. Parecía confundido, pero no lo cuestionó. El detonante era fuerte, superando cualquier duda o miedo. Estaba bajo mi control. Mientras el G-Wagon se alejaba del recinto. Arranqué el coche y lo seguí a distancia, manteniendo la distancia justa para no ser visto. No fue difícil. Las calles estaban casi vacías. E incluso si nos encontrábamos con otro coche, el detonador solucionaría cualquier problema. El matón conducía como un vehículo autónomo, con la mente en blanco, concentrado en una sola tarea. Tras llegar a la policía de Nueva York, el matón salió con su AR. Le hice disparar un par de veces al aire, sembrando el pánico entre los agentes. Luego le hice arrojar el arma y rendirse, y le di una última orden. Díganles la verdad y todo lo ilegal que han hecho. Perfecto. Después de eso, me dirigí al orfanato que dirige Mike Parker. Mejor hacer otra buena obra, ¿no? Chapter 23. Injusta Delivery. A la mañana siguiente, me senté en un pequeño restaurante cerca del orfanato, tomando un café. Era una mañana cualquiera, y el olor a huevos con tocino cocinándose inundaba el lugar. Miré por la ventana, la gente corría al trabajo, los niños con mochilas iban a la escuela, y a veces alguien paseaba a un perro. Todo era calma y paz. Había dejado el dinero en secreto en el orfanato de Mike Parker a altas horas de la noche y me fui sin decir nada. No quería que nadie supiera que era yo, y no necesitaba que lo supieran. Los niños nunca descubrirían quién les había dado el dinero, pero no importaba. Ese dinero les ayudaría a tener una vida mejor, dándoles la oportunidad de sobrevivir en una ciudad que puede ser muy dura. Pero escribí una nota y la puse en el paquete. Considerando su carácter, sin una nota, sin duda se lo habría llevado a la policía. Y las trampas están puestas. La campana sobre la puerta del restaurante sonó, sacándome de mis pensamientos. Una camarera de unos 50 y pocos años, con una sonrisa amable y ojos cansados, se acercó a rellenarme el café. ¿Necesitas algo más, cariño? No, estoy bien, respondí, ofreciéndole una sonrisa educada. Ella asintió y regresó detrás del mostrador. Miré el televisor en un rincón del restaurante, donde estaban dando las noticias de la mañana. Vi el titular pasar rápidamente por la pantalla. Alijo de armas y redada en un importante delito en el Departamento de Policía de Nueva York. Una pista misteriosa conduce a la captura de una banda. Me recosté en mi silla, viendo las noticias mientras el reportero explicaba los sucesos de la noche anterior. Al parecer, la policía había allanado la casa de seguridad de Amerea después de que un hombre condujera directamente a la comisaría, se entregara y revelara todo sobre sus operaciones. El Departamento de Policía de Nueva York había recuperado un alijo de armas de uso militar, junto con varios pandilleros que ahora estaban bajo custodia. Se aclamaba como uno de los mayores operativos del año. Entonces, otro titular me llamó la atención. El nuevo comisionado Yuri Watanabe toma medidas audaces y promete limpiar la ciudad. La cámara enfoca a Yuri, de pie en un podio fuera de la comisaría, dando una conferencia de prensa.
Lucía atenta como siempre, con voz firme, agradeciendo al público su cooperación y prometiendo llevar a más criminales ante la justicia. Sonreí con sorna sobre mi café. Más que un regalo, le había entregado un mensaje. La organización de Ameread estaba hecha un desastre, y con Benji fuera de escena, la tensión entre Ameread y Kravinov estaba destinada a aumentar. Era la tormenta perfecta, y Yuri estaría justo en el centro, arreglando el desastre mientras yo trabajaba desde la sombra. Aún quedaba trabajo por hacer. Ameread no se rendiría sin luchar, y Kravinov no era un matón de poca monta. Pero tenía tiempo. Por ahora, dejaría que la ciudad creyera que iba por buen camino mientras yo desmantelaba silenciosamente el resto del submundo criminal pieza por pieza. Ah, sí. La vida de justiciero parece divertida por ahora. Al salir del restaurante, el aire fresco de la mañana me dio la bienvenida mientras me dirigía al viejo sedán aparcado a la vuelta de la esquina. Las calles de la ciudad ya estaban llenas de vida, y el sonido de los bocinazos, las conversaciones y las sirenas lejanas formaban la sinfonía de Nueva York. Me fundí con el ritmo, como una cara más entre la multitud. Me senté al volante. El familiar olor a cuero y café barato impregnaba el aire. El motor del sedán cobró vida con un traqueteo y me incorporé al tráfico, rumbo al almacén donde recogía mis pedidos. No estaba lejos, quizá a 20 minutos en coche por el Bronx. No podía quitarme de la cabeza a Yuri Watanabe de las noticias de antes. Parecía una mujer dura, decidida y justa. Quizás demasiado justa. De esas que no se dejan llevar por las cosas. Sin embargo, era bueno tener a alguien como ella en las filas de la ciudad. Ella se encargaría de lo superficial mientras yo me encargaba de lo oculto. Al llegar al almacén, mi mente cambió de rumbo. Era hora de concentrarme en la tarea en cuestión. El lugar era un anodino edificio de ladrillo, enclavado entre un desguace y una ferretería. Nada en él hacía pensar en un negocio legítimo, pero eso formaba parte de su encanto. Aparqué el coche y entré. La puerta crujió al abrirla. Dentro, los rostros familiares de los demás repartidores me recibieron con asentimientos y saludos casuales. La mayoría solo intentaban sobrevivir el día, igual que yo, solo que no tenían una vida secreta. O al menos, no como la mía. Buenos días, Nick, dijo una voz áspera desde detrás del mostrador. Roy, el encargado del almacén, me entregó mi portapapeles sin levantar la vista del ordenador. Hoy tienes la ruta de siempre. Un par de paradas en Brooklyn y una en Manhattan. No te apresures. El tráfico va a estar fatal hoy. ¿Por qué? ¿Una manifestación o algo así? Pregunté. Algo así. Hay una gran gala benéfica en la plaza esta noche, y parece que toda la gente elegante está en la ciudad para asistir. Eso significará que habrá más gente y más coches congestionando las calles. ¿Por qué no te pones ese traje falso que compraste la semana pasada y vas allá? Te acompaño. Quizás podamos comer gratis, bromeé. Ja, ja, dijo con cara seria, poniendo los ojos en blanco. Solo sal y haz tus entregas, ¿de acuerdo? Tenemos una reputación que mantener. Ja. Te lo dije, ese sitio era falso. Gritó un hombre en la esquina del almacén, probablemente uno de los nuevos conductores. Resoplé, negando con la cabeza. Encajarás perfectamente. Roy dejó escapar un suspiro exasperado. Mierda. Debería haberle hecho caso. Mi mujer me está regañando por gastar tanto dinero en un traje falso. A los mejores nos pasa, dije mientras caminaba hacia el otro lado del almacén, donde había una fila de furgonetas, cada una cargada con una entrega diferente. Después de cargar el sedán con los paquetes, apilándolos cuidadosamente a la perfección, me subí al asiento del conductor y encendí el motor, revisando mi lista. Nada inusual. Principalmente material de oficina, algunos paquetes para pequeñas empresas y alguna que otra caja sospechosa sobre la que no pregunté. El día pasó volando mientras hacía paradas tras paradas, conduciendo por el caótico tráfico de Brooklyn, cruzando puentes y esquivando los atascos habituales que hacían que las entregas en Nueva York parecieran una carrera de obstáculos. La mayoría de los destinatarios apenas me miraron, simplemente firmaron los papeles y volvieron a sus quehaceres. Para cuando llegué a Manhattan, era casi mediodía. El sol estaba alto en el cielo y la energía de la ciudad había cambiado. Gente de traje corriendo a almorzar, turistas tomando fotos y vendedores ambulantes ofreciendo de todo, desde perritos calientes hasta bolsos de imitación. Mi última parada de la mañana fue una pequeña startup tecnológica en un elegante edificio de cristal en el centro. Aparqué el coche a unas manzanas de distancia, cogí la última caja y me dirigí a la oficina. El vestíbulo bullía de actividad. Gente corriendo entre reuniones, cabizbajos, hablando por teléfono. Entré en el ascensor y pulsé el botón del 7º piso, apoyándome en la fría pared metálica mientras subía. El ascensor sonó, devolviéndome al presente. La puerta se abrió y salí a la oficina diáfana. Una recepcionista con una sonrisa radiante me recibió al entregarle la caja. Entrega para usted, dije manteniendo mi voz casual. Ella asintió y firmó, sin prestarme mucha atención. Solo otro repartidor. Perfecto.
Mientras regresaba al coche, mi vista se posó en el callejón frente al edificio. 3 universitarios estaban golpeando a un indigente. Se reían mientras lo pateaban, burlándose de él como si fuera un animal. La imagen me recorrió la sangre, me hirvió la sangre. Estaba a punto de correr allí y darles una paliza. O sea, toda esa gente que pasaba no hizo nada. Simplemente caminaban agachando la cabeza. Respiré hondo para tranquilizarme. Las decisiones tomadas con ira suelen acabar mal. No importa lo rápido o fuerte que seas, si tomas decisiones precipitadas basadas en las emociones en lugar de la lógica, acabarás muerto. Usé mi poder psíquico para evitar que golpearan a ese viejo y leerles la mente. Necesito saber el motivo de la situación. Resulta que esos 3 cabrones perdieron la cartera ayer por aquí, y ahora lo culpan, llamándolo ladrón. Lo curioso es que el vagabundo ni siquiera estaba en ese callejón ayer ni anteayer. Bueno, es hora del juicio. Los hice pelear entre ellos. Siguieron dándose puñetazos y patadas hasta que llegaron a la carretera principal, deteniendo los coches. Sí, sigan golpeándose. Así es. No paren. La gente empezó a tomar fotos y grabarlas. Pronto llegaría la policía y los llevarían a la cárcel. Uno de los agentes de patrulla cercanos llegó al lugar y manipulé a los 3 para que golpearan al policía. Y ese fue el detonante final. El policía les disparó con la pistola eléctrica. Empezaron a gritar y se desmayaron, retorciéndose en la carretera. El policía pidió refuerzos y pronto, los 3 idiotas fueron llevados a la cárcel. Sonreí con satisfacción. Es hora de integrarse de nuevo. Me apareció un mensaje en la pantalla. Era de Kitty. ¡Ay, qué novedad! ¿Estás libre esta noche? Estaba pensando que tal vez podríamos salir. Ya sabes. Jin dijo que estaba bien y lo pensé un rato. Bueno, un mes para ser exacto. ¿Fue demasiado tiempo? Aruk. Estoy hablando otra vez, ¿verdad? En fin, dime qué te parece. Mierda. ¿Quiere salir? O sea, siempre quise invitarla a salir después de que Jin diera luz verde, pero quería tomarse un tiempo. Bueno, ya era hora, supongo. Pero esta noche, tengo las manos ocupadas con Ameread y Kravinov. No podía faltarle solo por una cita. Tenía planes de asaltar otra base. Pero, creo que puedo tomarme unas horas libres. Te respondí un mensaje de texto, te recogeré a las 8 p.m. Chapter 24. First Date with Kitty. El día transcurrió como cualquier otro. Hice más entregas, tomé atajos por el tráfico y estuve atento a cualquier problema. La ciudad parecía más tranquila que de costumbre. Al caer la tarde, estaba más que listo para dar por finalizado el día. Así que, después de volver al trabajo, fiché la salida y me fui a casa a prepararme para mi cita. Me di una ducha rápida y me puse elegante. Una camisa azul sencilla, una chaqueta y unos vaqueros negros. Nada demasiado llamativo, solo lo justo para verme presentable. Después de mirarme rápidamente al espejo y comprobar mentalmente que no parecía un completo idiota, cogí mis llaves. Está bien, es hora de irnos. Cerré la puerta y me dirigí al pequeño garaje. Espera. Es nuestra primera cita y no puedo llevarla a pasear en mi coche destartalado, ¿verdad? No tardé mucho en encontrar un servicio de alquiler. Alquilé un buen coche. No era ni muy lujoso ni muy barato, y lo más importante, tenía buena pinta. Era un Audi A6. Hice una prueba de manejo alrededor de la manzana, comprobando que todo funcionara correctamente. Todo parecía estar bien, así que lo llevé a la escuela de mutantes. Llegué allí con 10 minutos de antelación. Uf. Respiré hondo varias veces mientras aparcaba el coche y salía. Había estado nervioso antes, pero esto era diferente. Tener varias relaciones con Jane y Kitty, donde se respetan mutuamente, bueno, soy un tipo con suerte. Kitty salió pronto. Llevaba un sencillo vestido negro y el pelo recogido en un moño. Estaba guapísima, como siempre. Ah, ya veo que se maquilló. No podía apartar la vista de ella mientras se dirigía hacia mí. Hola, dijo con una sonrisa. Hola, respondí con una sonrisa. Estás, guapísima. Gracias. Tú tampoco estás tan mal, dijo ella, ruborizándose ligeramente. ¿Y a dónde vamos? La verdad es que fue repentino y no tuve tiempo de planear nada, le dije la verdad. Pero, ¿qué tal un paseo largo en coche, una cena y después un autocine? Si te interesa, claro. Me parece bien, respondió ella, asintiendo. Y qué bien que seas espontáneo. Es emocionante. ¡Ay, qué sorpresas!, me reí entre dientes mientras le abría la puerta del coche. Me sonrió y subió. Cerré la puerta y me acerqué al conductor. Justo cuando estaba a punto de subir, vi a Jubilé, Rogue y Jane asomando la cabeza como 3 conspiradores. Incluso me hicieron un gesto de aprobación con el pulgar. Negué con la cabeza y subí. Mientras me acomodaba en el asiento del conductor, vi a Kitty mirándome con una sonrisa. ¿Algo gracioso?, pregunté, mientras arrancaba el motor. Ella rió suavemente, negando con la cabeza. Es que, vi a Jane y a los demás espiándonos. Me reí entre dientes.
Sí, no son muy sutiles, ¿verdad? Kitty puso los ojos en blanco juguetonamente. No. Pero es tierno. Llevan semanas molestándome con esto. La miré de reojo al salir a la carretera. ¿Tú? ¿Nerviosa? No lo habría imaginado. Se encogió de hombros, mirando por la ventana con una leve sonrisa. No me pongo nerviosa por muchas cosas, pero esto, supongo que es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Kitty se volvió hacia mí, con la expresión suavizada. Nos conocemos desde hace tiempo, ¿verdad? Pero esto, lo nuestro, parece territorio desconocido. Quería asegurarme de estar lista antes, bueno, antes de que hiciéramos esto. Asentí, apreciando su honestidad. Lo entiendo. Es un asunto serio. Pero lo haremos paso a paso. Sin presiones. Su sonrisa se ensanchó. Te lo agradezco. La tensión entre nosotros se disipó y el ambiente en el coche se sintió más ligero. Seguimos conduciendo por la ciudad. Entonces, dije después de un momento, mirándola de reojo, ¿te gustan los autocines o fue pura suerte? Se rió, pasándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Me encantan. Jin alquilaba un coche y a menudo nos escabullíamos sin permiso. Era divertido. Además, puedes sentarte en un coche acogedor en lugar de en esos asientos estrechos de cine. Me alegra saberlo. Creo que tengo el lugar perfecto en mente. ¿Qué tal el trabajo? Preguntó con naturalidad, reclinándose en su asiento. ¿Lidia con las entregas? Ya sabes cómo es. La ciudad nunca duerme, y los paquetes tampoco. Últimamente ha estado un poco ajetreada, pero nada que no pueda manejar, respondí. Sí, últimamente ha estado demasiado ajetreada. Tengo que esforzarme más. Si no fuera por estas malditas cámaras de vigilancia y demás por toda la ciudad, mi trabajo habría sido mucho más fácil. Necesito encontrar un mutante con tecnocapacidad o algo similar. Así, debería poder desactivar las cámaras cercanas y todo eso. En fin, centrémonos en la cita. Kitty asintió, y su sonrisa se ensanchó ligeramente. ¿Ha pasado algo emocionante últimamente? ¿Emocionante? Bueno, sí. Acabo de provocar una guerra en el mundo de la mafia. En un par de días, voy a empezar una guerra. Acabaré con un par de bandas juntos. Es emocionante, ¿verdad? Me reí entre dientes, con voz suave. ¿Emocionante? No, a menos que cuentes quedarte atascado en el tráfico durante una hora o casi ser atropellado por un taxi. O discutir con un cliente sobre si su paquete estaba asegurado o no. Te lo juro, hay gente que simplemente y me detuve de golpe, dándome cuenta de lo que decía. Perdón. Supongo que necesitaba desahogarme un poco. No debería quejarme del trabajo en nuestra primera cita. No pasa nada, se rió, negando con la cabeza. Parece la vida glamurosa de un repartidor. Sí, vivo al límite, bromeé, agradecida de que la conversación se centrara en mi trabajo. Casi todo son paquetes y papeleo. Pero de vez en cuando, te encuentras con algo raro, como ese tipo que firmó un paquete con bata y máscara de snorkel. Kitty se echó a reír. ¿Estás bromeando? No. Lo digo en serio. Supongo que cada uno tiene sus manías. Continuamos charlando y bromeando. Después de un relajante paseo por la ciudad, pasamos por un pequeño y acogedor restaurante. Estaba listo para entrar y sugerir cenar. De hecho, dijo, estaba pensando, ¿qué tal si nos comemos unas hamburguesas con patatas fritas en el autocine? Ya sabes, algo sencillo y divertido. Acepté, me encantó la idea. Suena perfecto. Llegamos al estacionamiento del restaurante y rápidamente pedí un par de hamburguesas con queso, papas fritas, una Mt. Dew para ella y una Coca-Cola para mí. Mientras esperábamos, nos apoyamos en el capó del auto, charlando de cosas sin importancia. Películas que nos gustaban, su helado favorito y todas esas cosas lindas, ya sabes, conocernos mejor. Se sintió tan natural, tan cómodo. Después de recoger nuestro pedido, pagué y nos dirigimos al autocine. Estaba un poco lejos, pero estaba bien. Cine al aire libre. Encontré un buen sitio para aparcar, y en cuanto apagué el motor, Kitty cogió la bolsa de comida para llevar. Esto es mucho mejor que un restaurante de lujo, dijo, sacando las patatas fritas. Hamburguesa, patatas fritas, bebidas, películas y tú, es lo máximo. Deberíamos hacer esto más a menudo entonces, dije mientras desenvolvía mi hamburguesa. Sí, deberíamos. La próxima vez, quizá con Jin, ya sabes, los tres juntos, dijo Kitty con una sonrisa tímida. Suena como un plan, respondí. Comimos nuestras hamburguesas, riéndonos de las frases cursis de la película de acción en la pantalla e intercambiando papas fritas como si fuera la cosa más natural del mundo. Había algo en la simplicidad de todo, la comida, la película y el simple hecho de estar juntos lo hicieron sentir como la primera cita perfecta. Sin pretensiones, sin incomodidad, solo, nosotros. Después de un rato, Kitty se recostó, con la vista fija en la pantalla, pero la atención claramente en otra parte. ¿Sabes? ¡Qué bien! Me preocupaba que se sintiera raro pasar de amigos a esto. Pero no es así.
La miré de reojo, fijándome en cómo el brillo de la película se reflejaba en su rostro. Igualmente, admití. Pero, ¿de verdad? Me alegra que estemos haciendo esto. Se siente bien. Ella sonrió, una sonrisa suave y satisfecha. Sí. Lo hace. Nos quedamos así el resto de la película, disfrutando de la película, la comida y la compañía mutua. Para cuando empezaron los créditos finales, el aire nocturno había refrescado y la ciudad más allá del autocine estaba tranquila y silenciosa. No pude evitar sentir que la noche había ido mejor de lo que esperaba. Es decir, mi primera cita con Jane fue interrumpida una y otra vez, pero por suerte, esta noche fue buena, realmente buena. ¿Listos para volver? Pregunté, estirando los brazos y mirando a Kitty. Ella asintió, pero había un brillo cálido en sus ojos. Sí, pero me lo pasé muy bien esta noche. Sonreí, arrancando el coche. Yo también. Hagámoslo otra vez. Definitivamente, respondió ella, acomodándose en su asiento mientras salíamos del estacionamiento y nos dirigíamos hacia la escuela. Mientras conducíamos por la ciudad, el silencio entre nosotros no era incómodo ni pesado. Era apacible, lleno de la tranquila comprensión de que esta noche, esta primera cita, era solo el comienzo de algo más. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba apresurarme. Teníamos tiempo, y me sentía cómoda tomándome las cosas con calma. Chapter 25. Black Widow. Después de dejar a Kitty en la escuela, fui directo a casa. Esta noche destruiré otra base de Ameread, o mejor dicho, la desenmascararé y, como siempre, involucraré a la policía. Así que me puse mi ropa de dormir, toda la espalda, y una sudadera con capucha. Luego saqué la máscara del cajón y fui al garaje. Cerré el coche alquilado en el garaje y saqué mi viejo sedán. Me dirigí a la siguiente casa segura de Ameread. Era otra de sus operaciones menores, un lugar donde guardaba sus activos más cuestionables y hacía tratos secundarios. Normalmente, podría desmantelarlo con facilidad. Entrar, usar control mental y salir sin un rasguño. Pero últimamente, las cosas se han vuelto aburridas. ¿Dónde está la emoción de pulsar un botón, por así decirlo? Quería más que eso. Quería el desafío. Así que esta noche voy a probar algo diferente y darme una ventaja. Solo usaré hielo y energía de fase el mayor tiempo posible. Aparqué a unas manzanas de distancia, con cuidado de evitar las cámaras de vigilancia al acercarme al almacén. Al doblar la esquina de un callejón, me detuve y observé la zona. El edificio era grande y había algunos coches aparcados afuera, cerca de la puerta. Luego había un par de hombres caminando por el lugar, intentando actuar como ciudadanos normales, pero no pudieron engañarme. Esos tatuajes en sus brazos son un claro indicio. Muy bien, es hora de moverse. Pegado a las sombras, atravesé la pared lateral y me colé en silencio. El aire fresco del almacén me impactó, junto con la tenue luz de las luces del techo que parpadeaban de vez en cuando. Rayos. ¿Por qué demonios hace tanto frío aquí? Al fondo, había un congelador gigante. Un par de matones entraban y salían cargando cajas. ¿Un congelador de ese tamaño? ¿Acaso guardan órganos o algo así? ¿O cadáveres? Sea lo que sea, no puede ser bueno. Un par de matones montaban guardia cerca de la puerta principal, pero estaban más interesados en sus teléfonos que en vigilar a los intrusos. Aficionados. Pasé junto a ellos con facilidad, manteniéndome fuera de la vista. Decidí revisar el piso de arriba para hacerme una idea perfecta de lo que me esperaba. Evité las cámaras y los guardias. Esta parte fue fácil. Simplemente atravesar paredes u objetos cada vez que necesitaba esquivar algo. Pero al doblar una esquina, oí algo que me hizo detenerme en seco. Voces. Enojadas, bajas y amenazantes. Me acerqué, manteniéndome en las sombras. Allí, en medio de la habitación, vi a dos hombres de Ameread. Estaban de pie junto a una mujer atada a una silla, con la cara magullada y ensangrentada. Sin embargo, no estaba rota, ni parecía sufrir dolor. Los matones se reían, burlándose de ella mientras se turnaban para lanzar puñetazos. ¿Este es tu mejor momento? Supongo que toman esteroides para tonificarse. Su fuerza no se corresponde con su cuerpo, dijo después de escupir un bocado de sangre. Uno de los matones la golpeó de nuevo, esta vez en el estómago, haciéndola toser y escupir sangre. Cállate, perra. La silla cayó con ella. Gimió de dolor, forcejeando contra las cuerdas que la mantenían atada. El otro, el calvo, le dio una patada en el estómago y le escupió en la cara. Sí, cállate, zorra. Te vamos a torturar con calma y, cuando estés hecha polvo, disfrutaremos muchísimo de tu cuerpo. Ah. Esos imbéciles. A eso apuntaba. Esa silla era vieja, así que al caerse sentada la rompió y le fue más fácil soltarse de las cuerdas. Y lo hizo. En cuanto el calvo se agachó para recogerla, la chica le agarró la cabeza y la estrelló contra el suelo. Luego, rompió fácilmente las patas de la silla, poniéndose de pie como una acróbata, y golpeó al otro con el extremo afilado de la pata. Él aulló de dolor cuando la pata rota le golpeó el ojo. Ella aprovechó la oportunidad y entró corriendo.
Una fuerte patada en su rodilla izquierda la rompió con un crujido. Gaa. Corrió y saltó sobre su espalda, agarrándolo con fuerza. ¿Qué es eso de tu dulce momento? El calvo estaba a punto de levantarse y abalanzarse sobre ella, pero ella lo vio y golpeó al que sujetaba en la cabeza con el codo. La sangre le salía a chorros por la nariz y los ojos. Rayos. ¿Con cuánta fuerza lo golpeó? Cayó inconsciente. Con el primer chico inconsciente, se volvió hacia el calvo. Deberías haber llamado a tu jefe y podrías haberte salvado, dijo mientras se crujía los dedos antes de coger un cuchillo del cinturón del hombre inconsciente. Avanzó hacia él con un brillo asesino en la mirada. Arg. Perra. El calvo corrió hacia su derecha. Había una mesa a su derecha y sobre ella una pistola. Sin embargo, la chica fue más rápida. Se abalanzó y le clavó el cuchillo en los pies al calvo, para luego propinarle un uppercut en la barbilla. El calvo cayó de espaldas, pero antes de que pudiera levantarse, ella lo agarró del cuello y le dio otro puñetazo. Ahora, voy a disfrutar torturándote. Me quedé atónito. Esa chica le dio una paliza al calvo. Había sangre por todo el suelo a su alrededor. Finalmente, se levantó con un suspiro y se acercó a la mesa. Tomó la pistola y se sentó. Ahora bien, ¿dónde y cuándo se está llevando a cabo este negocio de armas? Te doy 3 oportunidades, dijo, apuntándole con el arma. Vete a la mierda. Perra. ¿Crees que puedes salir de aquí? Con todo ese alboroto, los guardias llegarán pronto. El calvo tosió sangre. Tenía la cara tan golpeada que ni siquiera podía abrir los ojos. ¡Bang! Le disparó al calvo en el trasero. Respuesta equivocada. Arr. Gritó de dolor el calvo. Perra loca. 2 oportunidades más. Si no consigo las respuestas que necesito, empezaré a dispararles a las joyas de tu familia una por una. Así que intenta responderme o te convertirás en un eunuco, dijo con una sonrisa burlancia. Era evidente que disfrutaba de la situación y no pude evitar leerle el pensamiento. Natasha Romanoff. La viuda negra. Con razón los derrotó tan fácilmente. Por lo que puedo leer en sus recuerdos recientes, estaba rastreando una especie de tecnología alienígena que Hydra extrajo de algún lugar por orden de Fury. Ahora bien, Ameread robó ese cargamento cuando Hydra lo transportaba. Y aquí estaba ella, siguiendo las huellas de Ameread. Su misión era rastrear el cargamento a cualquier precio antes de que Hydra pudiera rastrearlo. Podía oír pasos acercándose. Por lo que pude sentir, eran unos 20. Esto es terrible. Por muy buena que fuera, no había forma de que pudiera luchar contra todos ellos sola con solo esa pistola, por no mencionar que estaba bastante maltrecha. Pero claro, tiene un cuerpo genéticamente modificado. Oh, esa ventana de cristal, claro, va a saltar. Había un contenedor de basura justo debajo de esa ventana. ¿Quién carajo eres tú? El calvo intentó ganar más tiempo. Ella no respondió y, en cambio, le disparó de nuevo, esta vez en la pierna izquierda. Gritó de dolor el calvo. Respuesta equivocada, dijo Natasha con una sonrisa burlona mientras disparaba 2 veces a la ventana de cristal, rompiéndola. Última oportunidad. Espera. Sentí que alguien estaba justo debajo de ella, en la planta baja, y tenía un lanzacohetes. Mierda. Apretó el gatillo. Realmente no quería usar este poder. No lo domino del todo. TSK. Pero, en fin. Usé supervelocidad para bajar, agarré a Natasha, la levanté en brazos y salí corriendo del edificio. ¡Boom! Una explosión sacudió el segundo piso, seguida de varias explosiones más. Todo el almacén estaba explotando. Las ondas de choque y las olas de calor nos arrojaron de nuevo al suelo mientras levantaba una cúpula de hielo a nuestro alrededor. Matones en llamas salieron corriendo del almacén gritando. ¡Ajá, ajá! ¡Salve, Hydra! ¡Ajá, ajá! Entonces, los que patrullaban afuera corrieron hacia el fuego gritando lo mismo. ¡Salve, Hydra! Los terroristas suicidas de Hydra. 5 coches más se acercan a nuestra ubicación desde un extremo de la carretera mientras los policías vienen desde el lado opuesto. Quité la barrera de hielo y me zumbaban los oídos. ¿Quieres lidiar con ellos o venir conmigo? Le pregunté mientras se levantaba con un gruñido. Estaba mirando a la policía y a los agentes de Hydra cuando las explosiones y el fuego cesaron. ¿Cómo lo hiciste? No importa. Gracias por salvarme. Ahora, sal de aquí, me dijo Natasha con una mirada dura y severa. Bronx. Avenida 32, piso 8. Ahí guardan la tecnología, le conté lo que descubrí por la mente a ese calvo. Esos fanáticos de Hydra comenzaron a disparar y también lo hicieron los policías. ¿Me debes una? Bueno, 2, en realidad, la cargué rápidamente en brazos y salí corriendo de allí a toda velocidad. No podía dejar que se viera envuelta en ese lío. Tras escapar del peligro, la dejé caer. Cuando estaba a punto de huir, ¡alto! ¿Quién eres? Natasha me agarró del brazo. Te lo diré la próxima vez que nos veamos. Hasta entonces, intenta no morir, aparté la mano de un tirón y salí corriendo. Chapter 26.
Habló D-Sunday. Hoy es domingo, así que no trabajo. Me senté en el sofá, tomando café y hojeando las noticias. Los comentaristas de siempre parloteaban sobre el colapso económico, la política y el drama de los famosos hasta que algo más interesante me llamó la atención. Explosión en el Bronx. Las autoridades investigan lo que llaman un ataque coordinado contra la casa de seguridad de una presunta organización criminal. Testigos presenciales reportaron un incendio masivo, seguido de una serie de explosiones que sacudieron toda la manzana. El Departamento de Policía de Nueva York aún no ha realizado arrestos, aunque fuentes no confirmadas sugieren la participación del conocido jefe de la mafia, Ameread. Mientras tanto, fuentes indican posibles vínculos con Hydra, la organización terrorista internacional. Sonreí con suficiencia. Me alegra ver que la policía por fin está trabajando. Pero esa tontería de que no hay arrestos no me sorprende. Yuri debe haber capturado a algunos agentes de Hydra durante el tiroteo e investigado la situación entre bastidores. Aún así, tengo que visitarla y comprobar por mí mismo si está aprovechando las oportunidades con inteligencia. Si lo está haciendo bien, todo bien, pero si no... En fin, me pregunto si Natasha recuperó la tecnología de la base de Ameread en el Bronx. Considerando sus habilidades, no es tan difícil. Lo manejará perfectamente, sin duda. Espero que tenga más cuidado esta vez. Después de terminar mi café, estaba a punto de llevar la taza al lavabo, pero fue entonces cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie hoy. Intenté usar mi supervelocidad para comprobarlo, pero no se activó. Rápidamente intenté usar mi habilidad psíquica para ver quién era, pero fallé. Mi mutación no funciona. ¿Qué demonios está pasando? Nulificadores de poder. Veo que alguien vino a por mí. Si no me equivoco, tienen este lugar rodeado, y considerando que está lejos de la ciudad, lo tuvieron fácil. Además, estoy bastante seguro de que no son amigables, o si no, no habrían ido tan lejos. Podía oír pasos rodeándome casa. El timbre sonó otra vez. Ahora no es momento de entrar en pánico. Estaba preparado para una situación como esta. Tras activar los micrófonos y las cámaras ocultas, agarré el teléfono y los auriculares irrastreables que me dio la bestia al salir de la academia y bajé rápidamente al sótano. Había un pequeño túnel que conducía al otro lado del lago, detrás de mi casa. Era un túnel de escape subterráneo que construí para situaciones de escape. Y la casa está llena de explosivos. Por no hablar de los que he colocado por la zona. Apreté el gatillo y entré en el túnel, cerrándolo por detrás. Mientras me arrastraba por el estrecho túnel de escape, con la tierra fría apretándome, apreté el gatillo con fuerza. Es un interruptor normal, nada más. Con solo presionarlo, la casa entera explotaría. Ahora, mi pregunta es, ¿quiénes son? ¿Tienen relación con la clonación? ¿O quizás pertenecen a algún grupo gubernamental de mierda? Un momento. ¿Estuvo el gobierno detrás de mi clonación? Sea lo que sea, dejé un teléfono quemador en mi habitación. Seguro que alguien llamará y sin duda intentará amenazar o hacerse el listo. El túnel se extendía bajo tierra unos 200 metros. Ya podía ver la tenue luz del final. Al llegar a la salida, me detuve un segundo a escuchar. Silencio. Bien. No había nadie todavía. Intenté usar mi poder y crear un pequeño fragmento de hielo en la punta de mi dedo, y funcionó. Para asegurarme, usé mi poder psíquico para escanear la zona. Todo despejado. Levanté la escotilla con cuidado y salí, agachándome tras un árbol frondoso. Desde allí, tenía una vista despejada de la casa. Se acercaban, rodeando el edificio con precisión militar. Un grupo de agentes con trajes negros y lo que parecían armas de alta tecnología rodeaba la zona. Definitivamente no eran matones locales. Había 3 camiones militares con máquinas extrañas en la parte trasera. Debían de ser los anuladores de mutaciones que bloqueaban mis mutaciones. De repente, vi una figura apartada del resto. Llevaba un abrigo largo negro y el pelo canoso. Estaba dando órdenes por el comunicador. William Stryker. Todo el mundo conoce a ese cabrón. Es bastante famoso en las noticias. El mes pasado formó su propio equipo de agentes que se dedican a capturar mutantes renegados y superhumanos. Apreté los puños. Si mal no recuerdo de los cómics y las películas, este tipo era infame en el mundo mutante, liderando innumerables operaciones para capturar o exterminar mutantes con el pretexto de la seguridad nacional. Stryker no solo cazaba mutantes, sino que experimentaba con ellos, los controlaba y los manipulaba para sus fines. Tuvo algo que ver con mi clonación, ¿verdad? Me puse los auriculares. A ver qué ladra ese cabrón. Stryker paseaba frente a los camiones. Quiero una limpieza total, ordenó por el comunicador. Encuéntrenlo. Nuestros espías no lo vieron salir de su casa, lo que significa que podría estar dentro de sus muros, en cuyo caso lo tenemos. Váyanse. Miró su reloj, apretando la mandíbula. Sus hombres estaban buscando dentro de la casa y algunos de ellos estaban mirando alrededor. Hablaba en serio. Fue un derribo a gran escala. Al poco rato, uno de sus hombres salió de la casa con el teléfono quemador. Bien. Ahora, hablemos, ¿vale?
Tal como lo esperaba, Striker marcó el único número guardado y se llevó el teléfono a la oreja. Mi teléfono empezó a vibrar. Usé mi supervelocidad para huir de la zona, pero me aseguré de mantenerme dentro del alcance y luego contesté la llamada. Respiré hondo y presioné el botón de respuesta, con voz serena y mesurada. Hola. Dije con naturalidad, como si fuera un día cualquiera. ¿Dónde estás? La voz de Striker era áspera, exigente, con un dejo de impaciencia. Sonreí para mis adentros. Ah, Striker. Me preguntaba cuándo tendríamos la oportunidad de hablar. Me encanta tu trabajo, ¿sabes? Sobre todo la parte donde capturas y torturas mutantes. Tiene mucha clase. Hubo una breve pausa, y pude percibir la tensión en su silencio. ¿Crees que esto es un juego? Grunó. Estás atrapado. Sin poderes. Sin dónde escapar. Aunque corras, te encontraremos. Pero si cooperas, quizá considere dejarte intacto. No soy de los que cooperan, Striker. Pero te diré algo. ¿Qué tal si cooperas conmigo? Mira, la cosa es que tengo el dedo en un pequeño interruptor. Un interruptor que convertirá mi casa y toda la zona en un cráter precioso. ¿Crees que tú y tus pequeños agentes sobrevivirán cuando haga volar esto por los aires? Reí entre dientes con sarcasmo. El silencio al otro lado era ensordecedor. Lo imaginé sopesando sus opciones, calculando las probabilidades. Estás mintiendo, dijo finalmente, aunque había un tono de incertidumbre en su voz. ¿De verdad? Miré el gatillo en mi mano. No me gustaría arruinarte la diversión, pero apuesto a que no quieres descubrirlo. Ya perdiste el factor sorpresa. Quizás deberías cancelar tu pequeña partida de caza antes de que las cosas se compliquen. Pero claro, cuando tendré la oportunidad de eliminar al enemigo de los mutantes en todo el mundo otra vez. Espera. Tartamudeó Striker. No. Apreté el gatillo. El mundo pareció congelarse por un instante al apretar el gatillo, y entonces se desató el infierno. Una enorme explosión surgió de mi casa, seguida de una serie de explosiones más pequeñas y rápidas. Las llamas se elevaron por los aires, acompañadas de una densa humareda negra, que envolvió toda la propiedad. La voz de Striker se desvaneció del otro lado de la llamada, reemplazada por estática. Corrí de vuelta para ver la escena. No hay manera de que desperdicie esta vista. A través del caos, pude ver a los agentes de Striker dispersándose como hormigas, buscando refugio mientras caían escombros. Los camiones de alta tecnología quedaron atrapados en la explosión, volcando como juguetes mientras la onda expansiva se extendía por el bosque. El sonido del metal al romperse y el cristal al romperse llenó el aire. Sonreí con suficiencia. ¿Quién está farroleando ahora? Los hombres de Striker ardían mientras las llamas y las explosiones los consumían. Yo estaba a una distancia prudencial, todavía observando la diversión. Pero lo que me sorprendió fue Striker. Perdió la mitad de su cuerpo, y ese cabrón se regeneraba a un ritmo descomunal. Claro, el arte lo ganó el de Víctor. Interesante. La diversión acaba de empezar. Es hora de dejar mi trabajo de repartidor y cambiar mi profesión actual a algo más divertido y sangriento. De todas formas, no puedo vivir una vida normal. La paz fue divertida mientras duró. Ahora, es hora de matar a unos malditos agentes del gobierno y desenmascararlos. Chapter 27. Striker's Nightmares Begins. La regeneración de Striker fue más rápida de lo que esperaba, pero no importó. Ya lo había planeado. Al verlo recuperarse, con la carne y los huesos que le faltaban recuperándose como a un lagarto al que le vuelve a crecer la cola, supe que la lucha no había terminado. Pero ese no era el punto. Hoy no. El mundo lo sabría muy pronto. Me escabullí aún más entre las sombras, retirándome con cuidado de la escena. Las detonaciones habían surtido efecto. La unidad de Striker estaba desorganizada, los camiones destruidos y la mayoría de sus agentes estaban muertos o gravemente heridos. Pero sabía que la verdadera amenaza no eran los hombres armados ni siquiera el propio Striker. Era la mentira que se avecinaba. Casa segura. La pantalla del televisor parpadeó, y yo observaba desde un refugio a kilómetros de distancia, siguiendo las noticias de varias estaciones importantes. Lo compré con una identidad falsa y quizás manipulé la mente de un par de personas para mantener este lugar seguro. Tal como predije, el poder de Striker no residía solo en sus habilidades físicas ni en sus soldados. Estaba en su alcance, en su influencia. Los presentadores de noticias ya estaban dando vueltas a la historia. Noticias de última hora desde el Bronx, donde las autoridades reportan una explosión masiva en lo que llaman un ataque terrorista. Los primeros informes indican que un grupo de extremistas armados, posiblemente mutantes, participó en un tiroteo con agentes federales. La explosión, que destruyó varios edificios de la zona, fue supuestamente provocada por estos extremistas para evitar ser capturados. La identidad de los involucrados aún se investiga, pero fuentes cercanas a la investigación creen que un hombre conocido como Aaron, un presunto mutante fugitivo, se encontraba entre los fallecidos en la explosión. Las autoridades retienen más detalles hasta que se pueda notificar a los familiares.
Una foto mía apareció en la pantalla. Ya me habían declarado muerta, pero se atrevieron a incriminarme. Astuto. Bien jugado. Si así lo quieren, que así sea. Estoy dispuesto. Ahora, el problema principal es Jin. Solo espero que no haga ninguna tontería y pierda el control de su poder. Quería contactarla para avisarle que estoy bien, pero podría haber espías en la escuela en Striker. No puedo arriesgarme a alertarlos. Si hay espías con inmunidad telepática como yo, ni el profesor ni Jin podrán detectarlos, ¿verdad? O quizás estén vigilando la escuela desde fuera, y contactarlos podría alertarlos. Es mejor no involucrarla a ella ni a nadie de la escuela en esto hasta que me deshaga de la amenaza por completo. La escuela de Javier para jóvenes superdotados. Punto de vista en tercera persona. En los silenciosos pasillos del Instituto Javier, estudiantes y profesores se habían reunido en la sala de estar, con los ojos pegados al televisor. Se estaba transmitiendo la noticia de la explosión, y el sombrío titular que anunciaba la muerte de Aaron se desplazaba en la parte inferior de la pantalla. Jean Grey estaba de pie en el centro de la sala, con el ceño fruncido, mientras veía la transmisión. A su lado, Kitty, Jubilee y Rogue tenían la misma expresión sombría. Siloque, Storm, el profesor y los demás estaban sentados en sofás, observando la misma pantalla con miradas profundas y pesadas. El profesor décimo se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas y se golpeó las sienes, frunciendo aún más el ceño ante la transmisión. Tal como lo temía, murmuró, han comenzado a moverse. Él no está muerto, ¿verdad? Tartamudeó Kitty, sorprendida. Jin no respondió de inmediato. Podía sentir la oleada de emociones a su alrededor, la conmoción y la tristeza que recorrían al grupo. Pero algo la atormentaba, una sensación profunda en lo más profundo de su mente, como un hilo que no podía aferrar del todo. Sabía que Aaron no estaba muerto. Su hombre era lo suficientemente fuerte como para derrotar a 3 mutantes de nivel Omega en un instante. No había forma de que muriera tan fácilmente. Pero, ¿cómo se atreven a llamarlo terrorista? Gruñó en sus pensamientos, sintiendo que su ira brotaba. No saques conclusiones precipitadas, gruñó Logan, cruzando los brazos. He visto morir a tanta gente como para saber cuando algo no huele bien. Striker está involucrado, me hace pensar que todo es una gran mentira. Bestia, siempre lógico, se ajustó las gafas. Striker tiene un historial de manipular los acontecimientos para que encajen en su narrativa. El hecho de que esta explosión elimine convenientemente a un fugitivo mutante conocido encaja a la perfección con su modus operandi. Jin asintió, aunque su mirada estaba distante, absorta en sus pensamientos. Entonces recordó que Aaron había absorbido su fuerza Fénix. Así que, si usaba su fuerza Fénix para intentar sentir la otra parte de la fuerza que albergaba en su interior, tal vez, su cuerpo comenzó a brillar con un tenue tono rojizo. Una enorme ola de energía inundó la habitación mientras la temperatura comenzaba a subir. Ginny se escuchó la voz del profesor, advirtiendo y preocupando al mismo tiempo. No lo siento, dijo finalmente, con voz suave pero firme. Es como si se hubiera desvanecido. Detuvo el flujo de su energía Fénix. Casi perdió el control por un instante debido a sus emociones inestables. Logan gruñó. Eso no significa que esté muerto. El chico es escurridizo. Apuesto a que sigue ahí fuera, escondido en algún lugar. Scott frunció aún más el ceño, pero no discutió. Aunque lo haga, Striker no se detendrá. Irá tras él con todas sus fuerzas. Storm dio un paso adelante, con voz tranquila pero firme. Entonces salvaremos a nuestro amigo con todo lo que tenemos. De acuerdo, asintió Bestia. Striker se pasó esta vez. Si nos quedamos de brazos cruzados, la próxima vez podría atacar a uno de nosotros. Eso no es lo peor, dijo el profesor con expresión sombría. Eric no dejará pasar esta oportunidad. Tenemos que encontrar a Aaron antes de que Eric lo contacte y, como todos saben, tiene un don con las palabras. Después de una breve pausa, Javier se volvió hacia Bestia. Hank, contacta a Fury. Necesita estar al tanto de esta situación. Dile que detenga a Striker o intervendremos y haremos lo necesario. Aaron no debe caer en manos de Eric. Por supuesto. Bestia asintió antes de salir de la habitación, sacando un teléfono de su abrigo. Logan dejó escapar un gruñido bajo y miró a Jin. Escucha, Jin. Sé que estás preocupada y quieres encontrarlo, pero no hagas ninguna estupidez. Lo encontraremos. Residencia de Striker, noche de madrugada. Punto de vista en tercera persona. La mansión estaba en silencio. Striker dormía en su habitación en lugar de cazar a Aaron, no porque quisiera dormir, sino porque cada vez que usa su poder de regeneración, le drena la resistencia y lo deja exhausto. El suero que tomó no era perfecto. Sus hombres aún trabajan para perfeccionarlo. Así que necesita al menos 12 horas de descanso. La razón por la que se convirtió en mutante fue porque creía que debía sobrevivir lo suficiente para cumplir la voluntad de Dios y expulsar a los seres imperfectos de este mundo para restablecer el equilibrio. Y cuando termine su trabajo, se suicidará.
Aaron se movía entre las sombras con naturalidad, silencioso como la noche misma. Los sistemas de seguridad, aunque de última generación, no eran rival para él. Manipular a los guardias había sido pan comido, y esquivar las cámaras era un juego de niños para él. Con su supervelocidad, corría esquivando cámaras, trampas y a todos. Leyó la mente del guardia y descubrió que la habitación de Striker estaba en el segundo piso, oculta tras gruesos muros y pesadas puertas. Aaron llegó fácilmente, atravesando la pared. Allí, Striker yacía dormido, con el pecho subiendo y bajando con cada respiración regular. Era casi una paz, casi. La mirada de Aaron se endureció al observar al hombre que había intentado incriminarlo, pintarlo de terrorista. Striker, quien había manipulado la visión que el mundo tenía de los mutantes durante tanto tiempo, se creía intocable. Esa noche, esa ilusión se haría añicos. Aaron hizo una cuchilla afilada con su poder de hielo. Se acercó a la cama sin hacer ruido, deteniéndose un momento junto a Striker, observando su rostro desconcertado. Un destello de ira cruzó la mirada de Aaron antes de actuar con rapidez. La hoja cortó el aire, rozando la carne con apenas un susurro. Un corte limpio, luego otro, y los brazos de Striker fueron arrancados de su cuerpo, seguidos de sus piernas. La sangre salpicó las sábanas, pero Aaron retrocedió con calma, observando cómo el dolor golpeaba a Striker como un camión. Striker abrió los ojos de golpe, y un grito escapó de su garganta al sentir la agonía. Su cuerpo se convulsionó, intentando agitarse instintivamente, pero sus extremidades habían desaparecido. Bajó la mirada, con los ojos abiertos e inyectados en sangre llenos de horror al ver los muñones donde antes estaban sus brazos y piernas. Aaron estaba de pie en la esquina de la habitación, con expresión ilegible mientras Striker se retorcía de dolor. Aaron y logró decir Striker apretando los dientes, con la voz entrecortada por la conmoción y la agonía. Bastardo y... La mutación del hombre se activó. Su cuerpo ya empezaba a sanar. Los muñones donde sus brazos y piernas se habían estado regenerando lentamente. La carne se recompuso y los huesos se regeneraron. La regeneración fue rápida, demasiado rápida para heridas normales, pero Aaron ya lo esperaba. No importaba. Dio un paso adelante, con voz fría y cortante. Oye, ¿te duele? Bueno, es solo el principio. Te voy a quitar el sueño a partir de hoy. Cada vez que intentes dormir, te cortaré las extremidades y las piernas. Cuando comas, envenenaré tu comida, incluyendo el agua. Cuando vayas a bañarte, estaré allí, te apuñalaré 100 veces con púas de hielo. Cuando estés de viaje, haré estallar tu coche. Si te escondes a 300 metros de profundidad, te encontraré y te cortaré por la mitad. Haré de cada segundo de tu vida un infierno, así que empecemos ya. Aaron usó su espada de hielo para rebanar de nuevo las extremidades en regeneración de Striker. La sangre brotó como un chorro, tiñendo la habitación de rojo y haciendo que las paredes y el techo parecieran una escena de crimen macabra. Su mirada era fría y serena. Striker se frotó los ojos con sus brazos regenerados y miró a su alrededor. No había nadie en la habitación. Ni siquiera rastros de su propia sangre. Se incorporó resoplando y empapado en sudor. ¿Un sueño? Miró el reloj. Eran las 6 de la mañana. Rápidamente sacó su pistola del cajón de la mesita de noche y miró a su alrededor. Nada. Todo parecía limpio. Uf, suspiró aliviado, descartando todo como un sueño. Se sentía tan real. Chapter 28. Nightmares y Explosions. Striker se frotó los ojos, todavía conmocionado por el sueño. Tenía el corazón acelerado y la piel empapada de sudor frío. Tomó su teléfono y llamó a seguridad. ¿Todo bien?, preguntó con voz ronca. Sí, señor. Todo despejado, respondió el guardia. Bien, murmuró Striker, aunque no lo tranquilizó. El sueño parecía demasiado real. Aún sentía el dolor, aún oía la voz fría y burlona de Aaron, y veía la sangre salpicada por todas partes. Le habían cercenado las extremidades, solo para que le volvieran a crecer, haciéndole revivir la agonía una y otra vez. Se deshizo del recuerdo. Por ahora, había terminado. Más tarde esa noche Striker había reforzado la seguridad de su mansión. Más cámaras y sensores de movimiento en puntos clave. Intentó dormir, pero el agotamiento por la regeneración de su cuerpo lo sumió en un sueño intranquilo. Justo cuando cerró los ojos, comenzó de nuevo. Una cuchilla afilada y helada atravesó su carne. Striker despertó con un grito. Sus brazos y piernas habían desaparecido, otra vez completamente cercenados. Su cama estaba empapada de sangre. Aaron estaba de pie al pie, su espada de hielo goteando sangre. No, no. Esto no es real. Jadeó Striker, aterrorizado. Sus ojos, abiertos e inyectados en sangre, miraban fijamente los muñones donde habían estado sus extremidades. Aaron sonrió fríamente, sin decir palabra, mientras observaba cómo las extremidades de Striker se regeneraban a una velocidad aterradora. En cuanto sanaron, Aaron volvió a moverse. Rebanada. Striker gritó más fuerte esta vez, con voz áspera.
¿Sigues pensando que es un sueño? Susurró Aaron con voz gélida. Te lo dije, te haré la vida imposible. 3 días después la pesadilla continuaba cada noche. Cada vez que Striker cerraba los ojos, Aaron aparecía, destrozándolo como si no fuera nada. El dolor era insoportable, la sangre inagotable, el miedo lo consumía. Su cuerpo sanaba, pero su mente no. Dejó de comer. Dormir era imposible. Incluso de día, la línea entre la realidad y la pesadilla se difuminaba. Su mansión, antes segura, parecía una jaula. Cada rincón parecía ocultar a Aaron. Cada sonido, cada destello de luz, era una amenaza. Pero ya no era solo de noche. El incidente de la ducha. Striker estaba en el baño, mientras el vapor salía del agua caliente. Se quedó bajo la ducha, intentando despejar la mente. Pero mientras se frotaba los ojos, sintió un agudo pinchazo. Cuando bajó la vista, lo vio. Un fino trozo de hielo que le sobresalía del pecho. Casi se le paró el corazón. ¿Hielo? ¿En una ducha caliente? Antes de que pudiera reaccionar, otro fragmento le atravesó la pierna, y luego otro el hombro. Gritó, pero el agua lo ahogó. Se tambaleó. El dolor era agudo y real. Pero entonces, parpadeó, y el hielo desapareció. Las heridas desaparecieron, la sangre desapareció. Se desplomó en el suelo del baño, respirando con dificultad. ¿Era real? ¿O solo su mente? El comedor. Más tarde, se obligó a comer, con el cuerpo debilitado por la falta de alimento. Sentado solo en el amplio comedor, Striker apenas probó la sopa mientras comía. Pero a mitad de camino, sintió un vuelco en el estómago. Sintió náuseas y la garganta le ardía al sentir el sabor a sangre en la boca. Envenenado. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando a Aaron. Pero no había nadie. Parpadeó y, de repente, estaba bien. Sin dolor, sin sangre, sin veneno. No estaba seguro de si había sido real, pero ahora no podía volver a comer. Explosivo. 3 días después, Striker tuvo una reunión en la ciudad. Ya no confiaba en la seguridad de su mansión, así que se marchó en su todoterreno blindado, repleto de guardias y seguridad adicional. Mientras conducían, la paranoia de Striker crecía. Sentía la presencia de Aaron, incluso en la camioneta. Su mano permaneció pegada a su arma, sin soltarla jamás. En un semáforo, los guardias lo miraron, percibiendo su inquietud. Luego se produjo la explosión. El fuego surgió de debajo del vehículo, lanzándolo por los aires. El metal se retorció y se desgarró mientras las llamas lo envolvían. El cuerpo de Striker se estrelló contra el techo, rompiéndose los huesos. El dolor era insoportable. El fuego y el humo le nublaban la vista. Luego, oscuridad. Se despertó, jadeando, de vuelta en su habitación. Su camioneta estaba bien, estacionada afuera. Sus guardias estaban vivos y a salvo. La explosión nunca había ocurrido. Miró su cuerpo y vio que llevaba puesto el traje para la reunión, pero ni siquiera se dio cuenta de cuando se quedó dormido. Pero el corazón de Striker no dejaba de latir con fuerza. Aún sentía el fuego en la piel. El ascensor. La gota que colmó el vaso llegó en su base subterránea. Striker tomó el ascensor hasta los laboratorios de investigación. Mientras descendía, se apoyó en la pared, intentando que sus manos dejaran de temblar. A mitad de camino, las luces parpadearon. El ascensor crujió y luego dio una sacudida violenta. Los cables se rompieron. El corazón de Striker dio un vuelco cuando el ascensor se desplomó. La ingravidez lo golpeó al ver el suelo ascender. Gritó, preparándose para el impacto. Pero en lugar de estrellarse, el ascensor se detuvo suavemente al final. Striker salió tambaleándose, empapado en sudor. Sus científicos permanecieron allí, confundidos, mientras el ascensor funcionaba a la perfección. De vuelta en la mansión, Striker se había desmoronado. Apenas hablaba, paseando por los pasillos con la mirada perdida e inyectada en sangre. Los guardias susurraban sobre él, pero no le importaba. No podía distinguir entre la realidad y la pesadilla de Aaron. Llegó la noche otra vez. Estaba sentado en su estudio, pistola en mano, esperando. Pasó la medianoche. Ni rastro de Aaron. Luego, a las 3 de la mañana, el sonido del hielo formándose. A Striker se le heló el corazón. Se giró hacia las sombras, sabiendo lo que se avecinaba. Aaron salió, con la espada de hielo lista. No puedes escapar, dijo Aaron con calma. Te lo dije. Te perseguiré hasta que te derrumbes. Striker levantó su arma, pero le temblaba demasiado la mano para apuntar. La espada de Aaron brilló en la oscuridad. Luego, córtalo. Striker gritó cuando le volvieron a cortar las extremidades. Jadeó, salpicando sangre por todas partes. Cuando parpadeó, Aaron había desaparecido. Su cuerpo estaba completo. El reloj marcaba las 6 a.m. Striker se sentó en la cama, jadeando y apretando su arma con más fuerza. Fue una pesadilla. Pero una de la que jamás podría escapar. Aaron se aseguraría de ello. Striker recorría los pasillos de su mansión, con la mente desmoronándose a cada segundo.
La fría voz de Aaron aún resonaba en su cabeza. El poder del mutante transformaba su realidad en una pesadilla. Los gritos de su propia agonía lo atormentaban, repitiéndose cada vez que Aaron le cercenaba las extremidades, solo para verlas crecer de nuevo, lo que hacía que Striker reviviera el tormento una y otra vez. Se había enfrentado a mutantes toda su vida y luchado contra ellos en nombre de Dios, pero la crueldad de Aaron era diferente. Era un demonio, una abominación que se había infiltrado en el alma misma de Striker. Los mutantes eran una plaga, imperfecciones en la creación divina. Durante años, Striker creyó que su misión estaba guiada por la divinidad. Fue elegido para purificar el mundo, eliminar la mancha de los mutantes y traer la paz a la humanidad. Pero ahora, él era el torturado, perseguido por el mismo mal que había jurado erradicar. Esa noche, algo se agitó en lo más profundo de él. Una necesidad desesperada de intervención divina. Había dedicado su vida a la obra de Dios, purificando la tierra de mutantes, pero Aaron era diferente a cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado. Striker sentía que su fe flaqueaba, pero eso solo lo aferró con más fuerza. No dejaría que el diablo ganara. Agarró su Biblia, el cuero desgastado por años de uso, y la apretó con fuerza. La escritura siempre lo había guiado y le había recordado su propósito. Los mutantes eran demonios, seres sobrenaturales que contaminaban la pureza de la creación de Dios. Pero Aaron era peor que cualquiera que hubiera conocido. El tormento, los juegos mentales. Esto no era solo físico. Aaron se había metido en su alma. Con manos temblorosas, Striker hojeó las páginas, buscando consuelo, una señal de Dios que le indicara que no estaba solo en esta lucha. Su corazón se aceleró al encontrar un versículo que había leído innumerables veces. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aaron era malvado en su forma más pura, un mutante que había transformado los poderes que Dios le había otorgado en algo maligno. Fue creado para luchar junto a él y purificar este mundo. Sin embargo, ¿cómo se atrevía a rebelarse contra su misión pura y mostrarle los colmillos a su creador? Striker respiraba entrecortadamente mientras sostenía la Biblia cerca, murmurando oraciones en voz baja. Pero entonces, el sonido del hielo formándose. Striker se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró a su alrededor, presa del pánico. La escarcha se extendía por la ventana, y la familiar sensación de la presencia de Aaron le provocó escalofríos. Soltó la Biblia y buscó su arma, aunque sabía que era inútil contra las habilidades del mutante. No y ahora no, y murmuró, retrocediendo hacia un rincón de la habitación. La escarcha se espesó, y entonces apareció Aaron, saliendo de las sombras con esa misma sonrisa fría y cruel. ¿Crees que tus oraciones te salvarán? Susurró Aaron, con su voz cortando la habitación como una cuchilla de hielo. Te lo dije, Striker. Haré de tu vida un infierno. La mano de Striker tembló al levantar el arma, pero Aaron se movió demasiado rápido. Un destello de luz azul gélida y las extremidades de Striker volvieron a ser cercenadas, salpicando sangre por el suelo. Gritó, el dolor era insoportable, pero no era solo la agonía física. Aaron había invadido su mente, distorsionando su fe y haciéndole dudar de todo en lo que creía. Por cierto, ¿por qué le pides ayuda a Dios si me clonaste? Ah, y decidiste convertirte en mutante, así que ahí está, rió Aaron. Vamos, ¿qué tan estúpido eres? Striker jadeó, mareado por la pérdida de sangre. Su cuerpo se retorcía de dolor mientras sus extremidades empezaban a crecer de nuevo, pero las palabras de Aaron le daban vueltas en la cabeza. ¿Qué quieres? Graznó con voz ronca. ¿De quién soy el clon? Susurró Aaron. Alamir, Cook. Justo cuando Striker estaba a punto de revelar la identidad de la persona cuyo ADN usó para crear a Aaron, su cabeza empezó a hincharse, seguida de todo su cuerpo. La sangre le manaba de los ojos, la nariz y la boca mientras su cuerpo empezaba a deformarse, y sus huesos se crujían bajo la presión. ¿Qué carajo? Aaron saltó hacia atrás, creando distancia entre ellos. El cuerpo de Striker se convirtió en un globo mientras seguía hinchándose. Fue como aquella escena de Harry Potter, pero en lugar de salir volando, bueno, explotó. Explotó en pedazos diminutos, esparciéndose por toda la habitación. Sangre y entrañas cubrieron las paredes y el suelo. ¡Mierda! Maldijo Aaron mientras levantaba una barrera psiónica para protegerse de la sangrienta embestida. ¡Mierda! La habitación estaba en silencio, solo el sonido de la respiración agitada de Aaron resonaba en el espacio. Miró a su alrededor, confundido, los fragmentos del cuerpo de Striker estaban esparcidos por todas partes. Era una visión espantosa. Vaya, qué buena habilidad. Un detonante para evitar la fuga de información, qué interesante, pensó, con curiosidad. Bueno, esto sí que fue inesperado, dijo Aaron con un suspiro mientras miraba fijamente la pulpa ensangrentada en el suelo. Todos a la mí, todos para uno. Chapter 29. Black Cat. Punto de vista en primera persona de Aaron. Base segura. Fui directo a la oficina de Striker.
Según lo que descubrí leyendo sus recuerdos, guardaba una llave y una tarjeta de seguridad. La llave era de una taquilla de un banco local, donde guardaba una importante unidad de datos con toda la información sobre las investigaciones inhumanas que había llevado a cabo hasta entonces. Striker era astuto. ¿Quién imaginaría que archivos tan importantes se encontrarían en la taquilla de un banco local? Y eso parece una trampa. Bueno, tengo la fuerza Fénix. Los reduciré a cenizas. En cuanto a la tarjeta de seguridad, puede abrir y anular cualquier medida de seguridad en su laboratorio y otras instalaciones ocultas. Por lo que sé, tiene 6 instalaciones similares por toda Nueva York, todas subterráneas y protegidas con un escáner biométrico. Si quiero investigarlas, necesitaré esa tarjeta. Quizás alguno de los laboratorios tenga más información sobre mí o también podría estar en ese disco. Ahora bien, algunos podrían preguntarse por qué no leí su mente y descubrí la información. Bueno, lo intenté. Conseguí algo de información, pero el problema es que había una fuerte barrera mental que protegía su mente de mi intrusión, casi como si mis poderes psiónicos estuvieran bloqueados por un escudo antipsi. Me impedía acceder a ciertas partes de sus recuerdos. En otras palabras, o tenía un chip antipsi implantado en el cerebro o alguien creó esa barrera con un poder superior al mío. Por eso tuve que recurrir a la tortura para obtener la información que quería. Lo que me preocupó fueron sus últimas palabras. Intentaba revelar el nombre de la mente maestra y solo pronunció el antes de explotar. ¿Es All for One? Existe una posibilidad. Si puedo renacer en el mundo Marvel, entonces existe la posibilidad de que All for One también pueda renacer en este mundo después de su muerte. Y mi poder es similar al suyo. Soy su clon o un humano de laboratorio, creado con su ADN. Joder. En fin, si está en este mundo, entonces no, tenemos el mayor problema. Dios sabe cuántas habilidades ha absorbido hasta ahora. Suspiro. Tomé las llaves y la tarjeta de seguridad de la oficina de Striker. Manhattan usando mi supervelocidad, me dirigí al banco local con un nombre raro escrito en un idioma que desconocía, donde estaba guardada la taquilla, deslizándome por las paredes exteriores del edificio como un fantasma. El lugar estaba en silencio, las frías luces fluorescentes zumbaban en el cielo. Mis pasos resonaban suavemente al pasar por la zona de la bóveda, con cuidado de no activar ninguna alarma. Encontrar la taquilla no fue difícil. Los recuerdos de Striker me habían dado todos los detalles que necesitaba. Introduje la llave en la cerradura y sentí el clic familiar. La puerta de la taquilla se abrió. Pero por dentro no había la unidad de datos que esperaba. Me quedé congelado. En lugar de una unidad de datos, había una elegante máscara negra, como la que usaba el gato negro. Su superficie brillante relucía bajo la tenue luz. La última vez que supe de ella fue en el periódico, hace unos 3 meses. Robó una famosa obra de arte del Museo de Nueva York. Recogí la máscara, una pequeña tarjeta cayó del casillero y aterrizó suavemente en el suelo. Me agaché para recogerla, dándole vueltas en la mano. Había una sola línea de texto escrita con elegante caligrafía. No eres el único que persigue fantasmas. Juguemos un rato más, ¿vale? F. Felicia Hardy. Apreté la mandíbula, resistiendo el impulso de aplastar la tarjeta que tenía en la mano. Claro que Black Cat se habría involucrado. Si había alguien capaz de colarse en las bóvedas ocultas de Striker sin ser detectada, esa era ella. Era una experta ladrona, con habilidades inigualables. ¿Pero por qué se llevaría el disco? ¿Qué ganaría con esto? Alguien la contrató, el que mató a Striker debe haber sabido sobre esto y decidió limpiar la bóveda. Me puse de pie, agarrando la máscara con fuerza. La había dejado allí a propósito, burlándose de mí. Un juego del gato y el ratón, y ahora mismo, yo estaba jugando a su juego. Pero esto no había terminado. Ni mucho menos. Alarma. En cuanto la alarma sonó por todo el banco, mis músculos se tensaron. El agudo chillido resonó en la bóveda. Claro, era una trampa. Pero no importaba. Intenté usar mi poder psíquico para comprobar el exterior. Bueno, había demasiados guardias corriendo hacia la bóveda. Guardias armados, con armadura pesada y armados hasta los dientes, entraron a toda prisa como si me hubieran estado esperando todo el tiempo. Eran eficientes, con movimientos rápidos y coordinados. No se trataba de un simple escuadrón bancario. No, estos tipos eran de nivel militar, probablemente gente de Striker o alguien contratado para lidiar con alguien como yo. Sin embargo, mi conexión psíquica se cortó. Intenté convertirme en vapor, pero no funcionó. Maldición. Odio los dispositivos de supresión de mutantes. Esos cabrones son tan molestos. Miré hacia arriba y vi a varios guardias posicionando lo que parecían rifles de alta tecnología, con los cañones chisporroteando con energía a full. Dispositivos antimutación. Maldita sea. Quienquiera que haya montado esto no estaba jugando. Todo el edificio estaba manipulado para suprimir mis habilidades, convirtiendo todo este banco en una jaula perfecta. Ajusté la máscara sobre mi cara, ajustándola más fuerte, y me puse la sudadera con capucha.
Ríndete, sujeto 43. Uno de los guardias dio un paso al frente, apuntándome al pecho con su rifle. Tu mutación no funcionará aquí. No hay escapatoria. Chasqueé los dedos, invocando la fuerza Fénix. ¿Estás seguro? Mi cuerpo estalló en llamas, ardiendo como una hoguera. El calor que emanaba de mi cuerpo hizo que el aire a mi alrededor vibrara. Levanté los brazos, sintiendo la fuerza pura que me recorría. Era hora de jugar. Los guardias abrieron fuego. Agité la mano y un campo de fuerza invisible se manifestó, protegiéndome de las balas. Claro que esos dispositivos solo pueden suprimir mutantes, pero la fuerza Fénix no es una mutación. Es una entidad cósmica. Y una entidad cósmica no puede ser suprimida por ningún dispositivo creado por el hombre. Chasqueé los dedos de nuevo y el campo de fuerza se expandió. Los guardias salieron volando lejos de mí y se estrellaron contra las paredes de la bóveda. Mueran, cabrones. Dije desatando las llamas. La bóveda estalló en llamas cuando la fuerza Fénix me atravesó, convirtiendo las frías y estériles paredes en metal fundido. El intenso calor se irradiaba hacia afuera y, en cuestión de segundos, el suelo bajo mis pies empezó a agrietarse y derretirse, lanzando chispas en todas direcciones. Sentí el poder vibrar por mis venas, una fuerza de destrucción imparable. Pero, a diferencia de Jin, yo tenía el control. Los guardias gritaron, buscando refugio mientras el fuego los envolvía. Sus rifles de alta tecnología crepitaron y explotaron bajo la presión, y la energía azul se desvaneció inútilmente. Sonreí con sorna bajo la máscara, sin sentir lástima por ellos. Hombres de Striker no eran más que peones en un juego más grande, y no pensaba jugar limpio. Uno de ellos logró disparar un único rayo de energía, dirigido directamente a mi pecho. Impactó el campo de fuerza, pero en lugar de disiparse, creó una breve onda de energía antes de que el rayo se reflejara, impactando al guardia de lleno en la cara. Su cuerpo se desplomó en el suelo, y la visera del casco se hizo añicos al caer. Patético, murmuré en voz baja, levantando la mano de nuevo. Con un solo pensamiento, todo el edificio empezó a temblar. Las paredes crujieron, el metal se tensó contra el calor y la presión. Podía oír las alarmas sonando con más fuerza, un gemido agudo que se mezclaba con el crepitar de las llamas y el sonido de la infraestructura derrumbándose. Era un caos hermoso, una sinfonía de destrucción. Dejé que el fuego lo consumiera todo. Las llamas se enroscaron en las paredes, lamiendo el techo y extendiéndose más rápido que cualquier incendio normal. En minutos, el banco no era más que un infierno. El humo, oscuro y denso, salía de las ventanas, arremolinándose hacia el cielo nocturno. El crepitar de la madera y el acero ardiendo llenaba el aire, acentuado por la ocasional explosión de equipos tecnológicos que se sobrecalentaban y ardía. Mientras caían los últimos guardias, sus gritos se perdían en el rugido del fuego. Respiré hondo, dejando que la fuerza Fénix se enfriara un poco en mi interior. Miré a mi alrededor y vi lo que había hecho. Aniquilación total. Todo el edificio estaría reducido a cenizas para cuando llegaran los bomberos, y para entonces, yo ya me habría ido. Pero Felicia y ella todavía estaba allí afuera, jugando su pequeño juego. Apreté el puño, el calor del Fénix latía bajo la superficie. Se había llevado algo importante, y no iba a dejar que se saliera con la suya. El impulso era crucial, no solo para mi misión, sino para comprender el misterio más profundo tras la obra de Striker y, posiblemente, mis propios orígenes. Aún así, por mucho que quisiera cazarla ahora mismo, necesitaba mantenerme agachado por el momento. Una extraña idea me ha estado rondando desde hace tiempo. Necesito investigarla. Me convertí en vapor y desaparecí de allí. Punto de vista en tercera persona. Ubicación. Clasificado. Un grupo de médicos y científicos trabajaban afanosamente en diversas tareas. La zona estaba repleta de computadoras de alta tecnología, equipos de laboratorio y diversas máquinas. El ambiente era tenso, todos concentrados en sus respectivas tareas. Algunos soldados patrullaban la zona, con el rostro oculto tras máscaras tácticas. Bajo ese edificio había un laboratorio oculto al que solo se permitía el acceso a unas pocas personas. El laboratorio era de última generación, equipado con tecnología y equipos de vanguardia. Había un enorme tubo de vidrio y dentro había una persona sumergida en una especie de líquido. Le faltaba la cara, ojos y nariz para ser exactos, y tenía una extraña máscara sobre la boca. Una máquina estaba conectada al tubo y un hombre estaba sentado frente a ella, leyendo el monitor. Era nada menos que Sebastián Shaw, líder del Club Fuego Infernal. «Doctor Essex, ¿cómo está nuestro invitado?», preguntó, mirando al hombre a su lado. El hombre, Nathaniel Essex, era un experto en investigación genética, mutación y evolución. También era uno de los principales expertos en xenobiología. Vestía una bata blanca y tenía la cabeza calva, con rasgos faciales marcados. Tenía los ojos rojos y una sonrisa inquietante. «Está estable por ahora», respondió Essex, ajustándose las gafas. «Pero el procedimiento es extremadamente difícil, incluso para alguien como yo». «Ya veo», dijo Shaw, observando el monitor.
¿Hay alguna posibilidad de que podamos empezar la siguiente fase del proyecto? Necesitamos la llave antes de continuar. Encuéntralo y te daré lo que quieres. Chapter 30. Surrender. Casa segura. Punto de vista de Aaron. No estoy 100% seguro de que me estén rastreando, o quizás estoy siendo paranoico. Aún así, tengo una extraña sensación cada vez que estoy afuera, como si me estuvieran vigilando. Si de verdad me están rastreando, necesito saber cómo. Tuve el cuidado de evitar las cámaras y todos esos sistemas de vigilancia. Sin mencionar que siempre me cubría la cara con hielo cuando estaba afuera haciendo las cosas de siempre de un justiciero. Y ningún detector de mutantes podía detectarme. Es casi como si alguien les estuviera dando información sobre mi ubicación o como si tuvieran un mutante telepático con ellos que pudiera rastrearme. ¡Ay! Claro, mi cara, solo tenían que rastrearme por mi cara. Hay miles de cámaras en todo el mundo y un buen hacker puede usar fácilmente el reconocimiento facial para encontrar mi ubicación. Y el hecho de que sea un clon, obviamente me han inyectado nanitos en la sangre o tal vez un rastreador oculto en mi cuerpo que puede rastrear mi ubicación, en caso de que escape de su control. Mierda. Necesito dejar atrás esta paranoia, y la única manera de hacerlo es viéndolo con mis propios ojos. Es decir, bajé mi temperatura corporal por debajo de 0 grados o usé llamas para elevarla más allá de lo que cualquier humano podría soportar, sin mencionar todas estas mutaciones que uso, así que, si de verdad hay nanitos capaces de sobrevivir en mi cuerpo incluso después de todo eso, entonces son malas noticias. Simplemente quemaré todo lo que no esté vivo dentro de mi cuerpo con la fuerza Fénix. Cerré los ojos y me concentré en mi interior. La fuerza Fénix se agitaba en mi interior, lista para quemar cualquier cosa extraña. Si hubiera rastreadores o nanitos en mi cuerpo, no tendrían ninguna oportunidad. Aumenté mi temperatura corporal, dejando que las llamas me inundaran las venas, ardiendo cada vez más a cada segundo. No era agradable. Es decir, me estaba friendo por dentro. Pero gracias al factor curativo de Logan, mi cuerpo lo aguantó. A medida que el calor se extendía por mi cuerpo, podía sentirlos. Las diminutas partículas, casi como granos de arena, incrustadas en mi piel y mi sangre. Nanitos. Obra de Stryker, sin duda. Se retorcían, forcejeando a medida que las llamas ardían con más fuerza. Apreté los dientes y subí el fuego hasta que oí un leve crujido mientras los nanitos empezaban a freírse uno a uno. Pop. Otra ráfaga de calor, y supe que estaban perdidos. La fuerza Fénix los había reducido a cenizas, limpiando mi sistema de cualquier rastreador que me hubieran implantado. Una parte de mí quería relajarme, pero no podía. Si se habían tomado tantas molestias para rastrearme, significaba que alguien me vigilaba de cerca. Y quienquiera que fuera, no habían terminado conmigo. Esta casa segura ya no es segura. Debieron de darse cuenta de que sus preciados rastreadores dejaron de funcionar. Enviarían a sus perros a buscarme de nuevo. Quería matarlos a todos, pero, ¿por qué matar cuando todos pueden rendirse? Bueno, pues es hora de mostrarles con quién se están metiendo. 6 laboratorios, 6 instalaciones subterráneas repartidas por Nueva York. Cada uno estaba lleno de personal, datos y, sin duda, más horrores de los experimentos enfermizos de Stryker. Tenía que atacarlos a todos, pero no a ciegas. Esto requería precisión. Si quería acabar con esto, tenía que hacerlo con inteligencia, desmantelarlos sin dejar que nadie se escapara. Primero, abrí el mapa que había sacado de la mente de Stryker. La ubicación exacta de los laboratorios. Estaban muy bien protegidos, pero eso no importaría. Tenía un plan. Me crují los nudillos y me puse de pie, sintiendo el poder de la fuerza Fénix arremolinándose en mi interior. No iba a destruir estos laboratorios sin más. Iba a exponerlo todo. Cada experimento retorcido, cada acto inhumano, cada persona involucrada. Stryker se creía astuto, escondiéndose tras la protección del gobierno y las instalaciones subterráneas. Pero no contaba con alguien como yo. The Shield, los X-Men, la nueva Fuerza Décimo, los Cuatro Fantásticos, y aunque los Vengadores no se han formado oficialmente, están Tony Stark, Iron Man, ninguno de ellos hace nada al respecto. Así que alguien tiene que hacer lo que no pueden o no quieren hacer. El primer laboratorio estaba enterrado en las profundidades de un viejo almacén abandonado en Brooklyn. El tipo de lugar que nadie miraría 2 veces. Llegué sin ser visto, atravesando las paredes y colándome en las instalaciones subterráneas. Supervelocidad, desfasamiento y control mental fueron suficientes. La seguridad era estricta. Escáneres biométricos, guardias armados, cámaras de vigilancia. Pero nada de eso importaba. Usé mi poder psíquico para buscar al personal dentro. Había unas 40 personas, algunos científicos, otros guardias. Con un simple impulso mental, los controlé a todos. Ni siquiera se dieron cuenta cuando les implanté mis órdenes. Regístrenlo todo, les dije, y mi voz resonó en sus mentes. Quiero que cada dato, cada experimento, quede registrado y documentado. Luego, entréguenmelo. El personal se movía al unísono, recopilando archivos, discos duros y resultados de pruebas.
Registraban todas las operaciones de la instalación, detallando cada experimento retorcido que habían estado realizando. Mi telepatía los hacía trabajar eficientemente, con las manos moviéndose como si estuvieran controladas por un titiritero invisible. Me llevó horas, pero no me detuve. No podía permitirme perderme nada. Cuando todo estuvo reunido, tomé los datos y me fui, saliendo del laboratorio con la misma facilidad con la que había entrado. El segundo laboratorio estaba oculto bajo una oficina corporativa en Manhattan. La misma rutina. Entré gradualmente, tomé el control del personal y les pedí que lo recopilaran todo. Era un trabajo tedioso, pero necesario. Cada laboratorio que atacaba traía consigo información más aterradora. Experimentos con mutantes, empalmes genéticos, mutaciones para fabricar armas. Stryker había estado construyendo un ejército, una fuerza de mutantes que podía controlar, y quienes lo financiaban tenían una profunda influencia en el gobierno. Para el tercer laboratorio, sentí el peso de todo. La magnitud de lo que Stryker había hecho era abrumadora, pero seguía adelante. Esto me trascendía. Al igual que en todos los demás laboratorios, repetí lo mismo una y otra vez. El último laboratorio era el más seguro, enterrado en las profundidades de las afueras de la ciudad. Casi sonreí al escabullirme entre los guardias. A pesar de toda su tecnología, ninguno me vio venir. Para cuando llegué al corazón de las instalaciones, tenía a todos los que estaban dentro bajo mi control. Les hice registrarlo todo. Cada experimento, cada investigación. El legado de Stryker, toda su operación, estaba ahora en mis manos. Con todos los datos en la mano, me moví rápido. Encontré un cibercafé local, uno de esos lugares sórdidos con pantallas parpadeantes e internet lento. Perfecto. Subí todo a internet. Los vídeos, los archivos, la investigación. Se volvió viral en minutos. Canales de noticias, redes sociales, foros y todo se llenó de información. Los crímenes de Stryker ahora estaban al descubierto. El gobierno y quienes lo protegían estaban al descubierto. La opinión pública estaba indignada. Ya no había forma de ocultarlo. Para el toque final, le envié una copia de todo a Yuri Watanabe. Ella sabría qué hacer con ella. ¿Y el personal de los laboratorios? Me aseguré de que se entregaran, todos y cada uno. Les envié una sola orden mental: ríndanse. Y obedecieron. Todos fueron directos a la comisaría más cercana y lo confesaron todo. Podría haberles cerrado la mente, pero tendrán mis 3 oportunidades habituales para cambiar sus vidas. La noticia explotó. Los medios no se cansaban de ella. El nombre de Stryker quedó manchado. Los funcionarios del gobierno que lo habían apoyado debían estar sudando la gota gorda en ese preciso instante. Y probablemente me maldiciendo. Bien. Con sus nombres expuestos y más de 100 personas revelando secretos, además de los registros y transacciones adicionales, se acabó para esos bastardos. Tras la revelación, el mundo vio el lado más oscuro del trabajo de Stryker. Los horribles experimentos, la investigación retorcida, los cientos de mutantes que habían sido utilizados como poco más que ratas de laboratorio. Era repugnante, pero también era la realidad. Y ahora, esos mutantes, los que sobrevivieron, estaban bajo el cuidado del profesor Charles Xavier. En cuanto a mi identidad, revisé los datos de la investigación, pero no encontré nada sobre mí. Uf. Esperaba al menos una pista. Bueno, salvé cientos de vidas, así que debería estar contento. Ahora mismo, ya no necesito esconderme. Y mi decisión podría desencadenar una guerra. Pero fue genial ver a esos cabrones del gobierno por ahí y a tanta gente rindiéndose, quizás quede grabado en la historia. La escuela del profesor 10 para jóvenes talentosos usé mi supervelocidad para entrar en la oficina del profesor. Estaba sentado allí, mirando por la ventana. Al detener la velocidad, me miró con una sonrisa. Bienvenido de nuevo, Aaron, dijo. Hiciste algo muy bueno. Sí, no fue fácil, dije mientras me sentaba en la silla cercana. ¿Encontraste algo sobre ti? Preguntó, girando su silla de ruedas para mirarme. No, nada. Se frotó la barbilla, pensativo. ¿Has oído hablar del Club Fuego Infernal?